Cuando se habla de asesinos seriales en los Estados Unidos, a menudo se dice que fueron el objetivo de la persecución más grande de la historia hasta ese momento, con cada fuerza especial superando a la anterior. Sin embargo, a pesar de que la historia de hoy ocurrió en el año 1932, el incidente del trampero loco del río Rat sigue siendo la persecución más extensa y duradera en la historia de Canadá. Y todo se podría haber evitado con tan solo $5. El 9 de julio de 1931, un hombre descendía flotando por el río Peel rumbo a Fort McPherson, en los territorios del noroeste de Canadá. El hombre se identificó como Albert Johnson y comenzó a comprar equipo y suministros para la caza con trampas. No escatimaba en gastos, y este extraño recién llegado pronto llamó la atención de la Real Policía Montada de Canadá. No porque estuviera haciendo algo malo, por supuesto. Fort McPherson era una comunidad extremadamente pequeña, y aún hoy su población es de menos de 1000 personas. Esta zona de los territorios del noroeste estaba habitada mayormente por pueblos originarios, primeras naciones, así que un hombre blanco apareciendo de repente en una balsa de troncos era suficiente para, al menos, justificar una charla amistosa con la policía. Por supuesto, esto es Canadá, y en realidad nos referimos a una charla amistosa, no a lo que los policías estadounidenses de los años 30 habrían llamado una charla amistosa. Aunque la estación de policía más cercana estaba en Aklavik, a casi 88 kilómetros de distancia, durante los meses de verano solían tener agentes asignados en Fort McPherson. Por si acaso, el agente Edgar Millen fue enviado a investigar a este extraño y averiguar qué asuntos tenía en la zona, aunque fue difícil sacarle información. Casi todos los que conocieron a Albert lo describían como extremadamente callado, con una actitud bastante tosca. La única persona con la que parecía hablar un poco era el dueño del puesto comercial local, y eso por pura necesidad. El agente Millen tuvo su pequeña charla con Albert y no pareció haber nada fuera de lo común, más allá de la forma en que llegó. Millen lo describió como un hombre de entre 35 y 40 años, de 1,75 m de estatura y unos 79 kilogramos de peso. Esta fue la misma descripción física que dio todo el que lo conoció en Fort McPherson, con una diferencia de, a lo mucho, un par de centímetros y unos 2 kilos. Lo que Millen no mencionó en sus primeros reportes fue que él y otros más tarde notarían que Albert tenía los hombros muy anchos y que esos 79 kilogramos eran puro músculo, aunque en ese momento no había razón para destacar qué ejemplar físico impresionante era Albert. Todo lo que le importaba a la gente era qué hacía ese extraño en la zona. Albert dijo que planeaba viajar al río Rat para atrapar animales, y esa respuesta fue lo suficientemente razonable. Millen le advirtió que si pensaba colocar trampas dentro de los territorios del noroeste, tendría que comprar un permiso de caza con trampas. Pero Albert alegó que no tenía planes de hacerlo, y ahí terminó el asunto. Y esa fue la primera vez que todo el posterior lío pudo haberse evitado con facilidad. Un par de semanas después de haber llegado a Fort McPherson, Albert partió rumbo al río Rat, cerca de la frontera con el territorio del Yukon. Construyó una cabaña de troncos cerca del río y se preparó para ganarse la vida como trampero. Seguramente habría sido excelente en eso. Una persona que puede construirse una casa con sus propias manos no tendría ningún problema para cazar conejos y ardillas. Pero, por supuesto, tenía que haber un problema con ello. Resulta que, a veces, sí se puede juzgar un libro por su portada. A Albert lo describían como alguien con cara de pocos amigos, y en efecto, era un tipo tosco y desagradable. Cuando llegó diciembre, los pueblos originarios reportaron a la Real Policía Montada de Canadá que un hombre blanco extraño estaba interfiriendo con sus líneas de trampas. Él desactivaba sus trampas y las colgaba de los árboles, y cuando fueron a su cabaña a confrontarlo, el hombre les apuntó con un arma. La razón por la cual Albert necesitaba un permiso para cazar en los territorios del noroeste era que las tierras junto al río Rat eran territorio exclusivo de caza para los pueblos originarios. Pero a él eso no le importaba. Según su visión, ahora esas tierras le pertenecían, y les dijo a los pueblos indígenas que se fueran del país porque él se haría cargo de todo. Cabe mencionar en este punto que se reportó que Albert tenía acento escandinavo. Se decidió que un par de hombres serían enviados a visitar a Albert para otra charla amistosa. Pero era diciembre, lo que significaba que la Real Policía Montada ya había regresado a Aklavik en lugar de estar en Fort McPherson.
así que había que hacer una caminata de unos 128 kilómetros hasta la cabaña de Albert, lo cual era una verdadera pesadilla. Así que el agente Millen decidió esperar hasta el 26 de diciembre, momento en el cual enviaría al agente Alfred King junto con un guía originario que conocía exactamente la ubicación de la cabaña. Cuando King llegó a la cabaña con su guía, sabía que Albert estaba en casa porque salía humo de la chimenea. King intentó golpear la puerta y llamarlo, pero Albert optó por no escuchó nada, ignorando por completo a la gente. King intentó mirar por la ventana, pero Albert cubrió la abertura con un saco. Afortunadamente, King aún no tenía autoridad para entrar en la propiedad, así que regresaron a Aklavik para obtener una orden judicial y algunos refuerzos. Sin embargo, hubo algo desafortunado que King había notado sobre la cabaña. Ya se mencionó que todo lo que sucedería después podría haberse evitado si Albert simplemente hubiera comprado un maldito permiso de caza con trampas, pero cometió otro error también. Es posible que hoy en día existan, pero en esa época no había señales que indicaran los límites entre los territorios. Resulta que Albert había construido su cabaña de troncos a tan solo 180 metros de la frontera con el territorio del Yukón. Si su cabaña hubiera estado apenas un poco más lejos, habría estado dentro del Yukón, donde no se necesitaba permiso para colocar trampas, y no habría habido ningún loco trampero, o por lo menos, tal vez no. Albert seguía siendo un imbécil, así que no hay que descartar la posibilidad de que hubiera matado, o de que lo hubieran matado los pueblos originarios de todos modos. Colocar trampas sin permiso podía ser legal en el Yukón, pero el asesinato, sorprendentemente, no lo era. Así que igual pudo haber muerto en la infamia. 5 días más tarde, King regresó a la cabaña junto al agente especial Joe Bernard y otros 2 hombres para ejecutar la orden de registro. Intentaron hablar con Albert, pero una vez más, él los ignoró. King tocó la puerta 2 veces, anunciando quién era y que tenían una orden judicial para registrar la propiedad. Pero antes de que King pudiera intentar abrir la puerta, Albert comenzó a disparar su rifle a ciegas a través de la puerta cerrada. El primer disparo alcanzó a King en el pecho, derribándolo al suelo. Mientras King se arrastraba hacia Bernard para pedir ayuda, los otros oficiales respondieron el fuego. Vieron a Albert escapar hacia el bosque, aunque optaron por no perseguirlo. Eran 128 kilómetros hasta el hospital en Aklavik. Así que si tenían alguna esperanza de que King sobreviviera, tendrían que cargarlo en el trineo tirado por perros y ponerse en marcha inmediatamente. Afortunadamente para King, la bala había atravesado la parte baja del pecho, pero evitó todos los órganos vitales. Con el tiempo, se recuperaría por completo. Aunque sí hubo una víctima mortal en esta travesía, habían viajado hasta la cabaña de Albert y regresado el mismo día, prácticamente sin descanso, y uno de los perros del trineo murió atado a la línea cuando lograron regresar a Aklavik. Para ese momento, la situación se había intensificando y se dieron cuenta de que estaban tratando con un individuo extremadamente peligroso y posiblemente desequilibrado. Después de todo, ¿por qué demonios habría abierto fuego contra la policía por una simple infracción de caza con trampas? Si hubieran determinado que él era el responsable de sabotear las trampas de los pueblos originarios, lo único que iban a hacer era imponerle la multa estándar, que fácilmente podía pagar. En el breve tiempo que pasó en Fort McPherson ese verano, gastó alrededor de $1,400, en plena Gran Depresión de los años 1930. Para el siguiente intento, que ocurriría el 9 de enero de 1932, el inspector de la Real Policía Montada de Canadá, Alexander Eames, decidió que personalmente lideraría una patrulla para ir a la cabaña y arrestar al peligroso fugitivo. Quería asegurarse de que estuvieran preparados, así que fueron en total 9 oficiales, incluyendo a Millen y Bernard de la vez anterior, además de Charlie Ratt, su guía de las Primeras Naciones. También decidieron llevar unos 10 kilogramos de dinamita para volarle la maldita cabaña a Albert y obligarlo a salir. Pero las cosas no salieron según lo planeado. La cabaña de Albert originalmente era una construcción bastante endeble, pero la había reforzado desde su último encuentro con la policía. Cuando los oficiales llegaron y el inspector Eames le ordenó a Albert que se rindiera, él respondió abriendo fuego con su rifle. Lanzaron la dinamita sobre el techo, aunque no está claro si eso tuvo algún efecto.
Aunque generalmente se cuenta que la policía voló la cabaña de Albert, el informe oficial de la Real Policía Montada dice que la dinamita tuvo muy poco efecto y que luego destruyeron la cabaña a mano, solo para no tener que regresar. Suena como mucho, pero 10 kilogramos de dinamita no es tanto. Es el equivalente a un chaleco explosivo. Puede causar mucho daño si se coloca en el lugar correcto, pero si simplemente se lanza al azar sobre un techo, probablemente no produzca los resultados esperados. Lo que sí produjo resultados fue un tiroteo de 15 horas entre Albert y la policía. Armado con un rifle 30-30, un revólver y una escopeta recortada, logró defenderse él solo de los 9 oficiales de la Real Policía Montada, gracias a una decisión de diseño muy peculiar con su cabaña. En lugar de construir su cabaña de troncos sobre el suelo, como uno pensaría que tiene sentido, Albert cavó unos 90 centímetros hacia abajo y construyó su cabaña alrededor del hoyo. Esta especie de zanja lo ayudó a protegerse del fuego enemigo, permitiéndole resistir durante un enfrentamiento prolongado. Con el paso del tiempo, la Real Policía Montada se dio cuenta de que tendrían que retirarse. Hacía demasiado frío y habían planeado resolver todo de forma rápida, entrando y saliendo con Albert bajo custodia. Quedándose también sin comida para ellos y para sus perros, su única opción era regresar por provisiones. Millen y otro oficial volvieron a la cabaña 5 días después, y supuestamente fue en ese momento cuando destruyeron la cabaña. Sin embargo, no había ni rastro de Albert. Había tenido 5 días para escapar y sus huellas estaban completamente cubiertas por una nevada reciente. La noticia del tiroteo se difundió y los medios apodaron a Albert como el loco trampero del río Rat. Y en ese momento, la opinión pública estaba casi por completo de su lado. Probablemente no ayudaba que los mismos policías que lo perseguían, incluso King, a quien le había disparado, parecían mostrarle un gran respeto. Después de que Albert recibiera el apodo de loco trampero, el inspector Eames dijo que no era un trampero demente, sino un hombre astuto y decidido, un tipo duro y desesperado. Los oficiales hablaban de lo competente que era como hombre de los bosques y viajero, y de lo fuerte que debía ser para sobrevivir solo en la naturaleza ártica. Incluso años después del asesinato, el tono de todos los involucrados se mantenía igual en las entrevistas. La única diferencia era que, además de llamarlo un experto viajero y hombre del bosque, también agregaban que era un excelente tirador. Canadienses. El 14 de enero se formó otra patrulla para reunirse con Millen y el otro oficial en la cabaña. Esta vez incluía 9 miembros de la Real Policía Montada de Canadá y 11 rastreadores de las Primeras Naciones. Como fue mencionado, la nevada reciente había borrado las huellas de Albert, pero tenían una buena idea de hacia dónde se dirigía. Pensaban que iba hacia las montañas Richardson. Suponían que cruzaría el Yukón por las montañas y se dirigiría a Alaska, donde podría desaparecer fácilmente para siempre. En Alaska o el Yukón no había red de comunicaciones, así que si Albert lograba cruzar la frontera, estaría fuera del alcance de la policía canadiense. Canadá y los Estados Unidos no firmaron un tratado formal de extradición sino hasta 1971. Aún así, el primer fugitivo extraditado de Estados Unidos a Canadá fue en 1886, así que sí era una posibilidad. El único problema era que, sin comunicación por radio ni telégrafo, las autoridades de Alaska no estarían esperando a Albert en la frontera. Él podría haber entrado a los Estados Unidos, saliendo de la jurisdicción de la Real Policía Montada, y abrirse camino hasta un pueblo costero para abordar un barco hacia quién sabe dónde. Todo eso antes de que la policía de Alaska siquiera supiera lo que estaba pasando. Pero un problema aún más urgente que la falta de redes de comunicación en la zona era el hecho de que había alrededor de 160 kilómetros cuadrados entre la cabaña destruida y la frontera con Alaska, y encontrar a Albert sin huellas que seguir no era una tarea sencilla. Emprendieron su travesía, pero tras una semana se estaban quedando sin provisiones. La mayoría de la patrulla tuvo que regresar a Aklavik para conseguir más suministros, y el inspector Eames dejó atrás a Millen y a 3 agentes más para continuar la cacería. Pasaría bastante tiempo antes de que el resto del grupo regresara con provisiones, pero habría un giro importante en la búsqueda. Antes de eso, un cazador de las Primeras Naciones escuchó un disparo proveniente del río Bear. Creyó que debía tratarse de Albert cazando animales pequeños para alimentarse,
así que guió a Millen y a los demás oficiales hacia esa zona. El 30 de enero, los 4 oficiales por fin dieron con Albert en un pequeño campamento que había construido para sí mismo. Había edificado lo que el agente Riddle describió como una fortaleza de nieve, usando un gran árbol de abeto como parte del refugio. Sin embargo, había ubicado su campamento con la espalda hacia un acantilado vertical cercano. Esto haría más difícil que la policía se le acercara sin ser vista, pero ahora que lo habían encontrado, significaba que estaba acorralado. Pero Albert era un hombre desesperado. Parecía una locura que una disputa por trampas para cazar hubiera llegado tan lejos, pero estaba claro que Albert había decidido que no se entregaría con vida. Millen le gritó que se rindiera, pero en respuesta, el loco trampero disparó un solo tiro con su rifle. La bala atravesó el corazón de Millen y lo mató en el acto. Los otros 3 oficiales retrocedieron. Riddle explicó que estaba oscuro en ese momento y que ellos estaban a campo abierto, mientras que Albert tenía cobertura. También dijo que todos eran solo policías regulares, ninguno era un agente especial, así que simplemente no era seguro continuar el enfrentamiento en ese momento. No era una reacción absurda, considerando que era pleno invierno en el norte de Canadá y solo había unas 3 horas de luz solar al día. De cualquier forma, los oficiales se retiraron unos 6 a 8 kilómetros hasta un campamento cercano de pueblos originarios. Luego, Riddle viajó a Aklavik para informar al inspector Eames sobre la muerte de Millen. Ya habían tomado el caso en serio, pero ahora, con uno de los suyos asesinado a sangre fría, Eames estaba decidido a capturar a Albert, sin importar qué. Capturar a Albert ya estaba resultando una tarea nada sencilla. Los oficiales restantes de la Policía Montada de Canadá, junto con los rastreadores, vigilaban y rodeaban su campamento. Esperaban verlo salir para poder seguirle el rastro, pero después de unos días, se dieron cuenta de que se les había escapado sin que lo notaran. ¿Se había escabullido bajo la cobertura de la oscuridad? Pues no, eso habría sido demasiado fácil. En lugar de eso, descendió por el acantilado casi vertical que estaba detrás de su campamento para escapar. El loco trampero resultó ser increíblemente difícil de rastrear. Todos ellos se desplazaban por una capa de nieve que tenía entre 60 y 90 centímetros de profundidad, y Albert estaba en clara desventaja. A pesar de haberse gastado lo equivalente a una buena suma de dinero en suministros en Fort McPherson, aparentemente nunca se le ocurrió comprar un par de raquetas para nieve. En su lugar, había fabricado unas propias cuando aún estaba en la cabaña. Se las describió como rudimentarias, pero bastante decentes para un aficionado que no sabía realmente lo que hacía. El principal inconveniente era que eran mucho más pesadas que las raquetas comunes, lo que lo sobrecargaba innecesariamente. A pesar de eso, era bastante hábil ocultando sus huellas, creaba un camino, luego retrocedía sobre sus pasos y cambiaba de dirección para dejar pistas falsas. También solía seguir huellas de caribúes, lo que disfrazaba notablemente bien las suyas. Una de las grandes preguntas era, ¿cómo demonios logró mantenerse con vida todo ese tiempo? Para cuando Albert mató a Millen, ya llevaba un mes huyendo prácticamente sin suministros. La temperatura promedio en esa zona durante ese invierno era de unos 40 grados bajo cero. Entre el frío y el enorme esfuerzo físico, se estima que Albert quemaba alrededor de 10.000 calorías por día. Esa demanda calórica es absolutamente impresionante, el doble que la de un deportista profesional promedio y comparable únicamente con nadadores olímpicos o competidores por el título de hombre más fuerte del mundo. Con el tiempo, Albert tendría que depender por completo de las ardillas y conejos que pudiera cazar, cocinándolos en pequeñas fogatas ocultas, si acaso lo hacía, para evitar ser detectado. Pero antes de llegar a ese punto, en realidad tenía un plan bastante ingenioso. Albert había creado varios escondites secretos con carne de caza que había distribuido por todo el bosque, a varios kilómetros de su cabaña. Esto le permitió tener una fuente de alimento constante, al menos al principio. Les dejamos decidir si era un genio criminal o simplemente un tipo paranoico. Pero, viéndolo en retrospectiva, sin duda parecía estar preparado para una persecución así. Albert estaba haciendo hasta lo imposible por evitar ser capturado, pero en Aklavik, el inspector Eames también iba a hacer todo lo que estuviera en sus manos. Esa rutina de buscar a Albert brevemente y luego tener que regresar por más suministros era ineficiente y absurda, así que había que hacer algo.
Eames decidió que, por primera vez en la historia de Canadá, la Real Policía Montada iba a usar apoyo aéreo para una cacería humana. Albert se dirigía hacia Alaska, pero después del asesinato de Millen, Eames no iba a dejar que escapara. Haría todo lo necesario para capturar al loco trampero. Y solo había un piloto adecuado para la misión: el ascanadiense de la aviación en la Primera Guerra Mundial, Wilfrid Whoop May, el hombre responsable de la muerte de Manfred von Richthofen. Tal vez conozcas a Manfred por su apodo más famoso, el As de Ases, el piloto más temido de la Primera Guerra Mundial, o simplemente el Barón Rojo. Claro, May solo fue responsable de la muerte del Barón Rojo en cierto sentido. Aunque más tarde se convirtió en el piloto de combate más destacado de Canadá, su encuentro con el Barón ocurrió apenas en su segunda misión aérea. Le habían ordenado que diera vueltas sobre la zona para vigilar desde el cielo, sin entrar en combate, pero May vio una oportunidad para atacar a un avión alemán y no pudo resistirse. Su objetivo no era el Barón Rojo, por supuesto. Eso habría sido un suicidio. En cambio, persiguió a un piloto alemán igualmente novato, que también estaba cumpliendo funciones de vigilancia, igual que él. May comenzó la persecución y disparó contra el principiante alemán, sin tener idea de que acababa de atacar al primo del mismísimo Barón Rojo. Antes de darse cuenta, otro avión comenzó a perseguirlo con disparos. May más tarde diría que, si hubiera sabido quién lo estaba siguiendo, probablemente se habría desmayado del susto. Pero en ese momento, comenzó a girar su avión bruscamente, esquivando y volando de forma errática con todas las habilidades limitadas que tenía. May volaba según la lógica de, si ni yo sé qué estoy haciendo, entonces mi enemigo tampoco podrá anticiparse. Y funcionó. May logró mantener distraído al Barón Rojo con sus maniobras caóticas el tiempo suficiente para que otro piloto lo derribara. Es una historia increíble, pero eso fue al principio de su carrera. Para este momento de nuestra historia, ya era un piloto de élite, famoso por poder despegar y aterrizar prácticamente en cualquier superficie. Eso sería crucial, considerando que en esa región helada y desolada no había muchas pistas de aterrizaje disponibles. May no solo serviría como ojos en el cielo, también podría volar de regreso entre el pueblo y el equipo de búsqueda para mantener al grupo abastecido de alimentos y permitir que siguieran la persecución de Albert. Era el 5 de febrero cuando la Real Policía Montada de Canadá solicitó la ayuda del famoso piloto. Pero para ese momento, Albert ya había llegado a las montañas Richardson, acercándose cada vez más a Alaska y a la libertad. Sin embargo, la policía lo tenía acorralado de nuevo. Solo había 2 pasos posibles a través de la cadena montañosa, y la policía había apostado agentes en ambos para bloquear su paso. Todo indicaba que la cacería estaba por terminar. El uso del avión resultaba sumamente valioso. La policía había perdido mucho tiempo siguiendo huellas falsas que Albert había dejado, llevándolos a callejones sin salida y obligándolos a retroceder y empezar de nuevo. Desde el aire, May y el oficial a bordo de su avión podían eliminar fácilmente esas pistas falsas y comunicarse por radio con las unidades en tierra para indicarles la dirección correcta. Lamentablemente, esto no funcionó al acercarse a la cordillera. Desde el avión intentaban identificar huellas humanas en la nieve, lo que requería una vista clara del suelo. Según el oficial que acompañaba a May durante los vuelos de reconocimiento, era necesario mantener una altitud de aproximadamente 914 metros. Desde esa altura, según dijo el oficial, podía ver hasta un ratón corriendo sobre la nieve, pero mantener esa altitud cerca de las montañas era imposible. No solo debían volar mucho más alto si querían evitar estrellarse, lo cual no sería precisamente divertido, sino que el terreno rocoso dificultaba enormemente la visibilidad de las huellas en comparación con el terreno plano. La búsqueda de Albert continuó durante 4 días, pero nunca lograron verlo. Resultó que el avión era una especie de arma de doble filo. Claro que era mucho más fácil seguir sus huellas y el ritmo de la persecución había mejorado, pero Albert también podía escuchar el avión acercándose. Siempre tenía tiempo de sobra para esconderse, lo que hacía casi imposible determinar su ubicación exacta. Ya había demostrado ser muy hábil para ocultar sus rastros, así que la desaparición de una pista no significaba necesariamente que Albert estuviera escondido a unos metros del lugar. Podría haber recorrido varios kilómetros sin ser detectado. Una tormenta de nieve azotó la región el 9 de febrero, dejando el avión en tierra.
La Real Policía Montada pasó 3 días esperando que mejorara el clima o que Albert se acercara a uno de los pasos de montaña. Entonces, recibieron una noticia impactante. Los pueblos originarios, en particular los Inuvialuit y los Gwich'in, habían asumido un rol cada vez más activo en la cacería, ya que estaban mucho más acostumbrados a desplazarse por ese terreno hostil que los oficiales de la Real Policía Montada de Canadá. El 12 de febrero, los rastreadores informaron al grupo de búsqueda que habían encontrado el rastro de Albert al otro lado de la montaña. Sobra decir que quedaron atónitos. Sin suministros, ese fugitivo había escalado una cima de 2.100 metros con temperaturas promedio de 40 grados bajo cero a nivel del mar. Así que Dios sabrá cuánto frío hacía allá arriba en la montaña. Hasta donde sabían los oficiales, nadie había escalado esa cima antes, y mucho menos alguien que no estuviera preparado. Aunque Albert nunca había estado en esa región, parecía entender perfectamente la geografía del lugar. Los barrancos en la zona seguían todos la misma dirección, una característica topográfica que le habría permitido orientarse con facilidad y dirigirse hacia Alaska. Una vez que se descubrió que había cruzado el paso montañoso, la Real Policía Montada de Canadá decidió tomar el camino más corto hacia Alaska para reagruparse. Los 5 equipos de perros de trineo ya habían avanzado, mientras May llevaba a los otros oficiales en avión. Todos se reunieron en un puesto comercial remoto conocido como la Casa Pierre. Confiados en que estaban nuevamente por delante de Albert, la Casa Pierre estaba ubicada en el río Bell, y el 14 de febrero May detectó las huellas de Albert en el punto donde se juntan el río Bell y el río Águila. Una vez más, Albert había estado usando huellas de caribú para ocultar su rastro, pero May logró ver un conjunto de huellas que se desviaban hacia la confluencia de los ríos. Aunque la niebla dejó en tierra el avión por 2 días después de eso, sabían que Albert iba a viajar por el río Águila en lugar del río Bell para evitar ser detectado. Podría haber visto señales de civilización río arriba por el Bell, aunque fuera una comunidad muy pequeña, por lo que era mejor evitar a cualquier persona que se interpusiera entre él y Alaska. El 17 de febrero, el grupo de búsqueda de la Real Policía Montada salió por el río Águila en busca de Albert. Decidieron darles a los equipos de perros de trineo una ventaja de 2 horas antes de enviar a May en su avión para que el ruido del motor no asustara al fugitivo. El sargento Earl Hersey pudo encontrar las huellas de Albert, que tenían aproximadamente 24 horas, según la cantidad de nieve que las cubría. A partir de eso, no podían imaginar que Albert estaba a solo 400 metros, habiendo montado campamento en las orillas del río Águila. Hersey había sido llevado originalmente en avión a la Casa Pierre por May, por lo que viajaba a pie con raquetas de nieve en lugar de usar uno de los trineos. No está claro si esto fue por cuestión de rango o si ir a pie era más rápido que usar un trineo, aunque no parece tener mucho sentido. Sin embargo, fue Hersey quien lideraba la búsqueda solo, mientras que los 5 equipos de perros de trineo iban detrás de él. Al llegar a una curva en el río, Hersey vio a Albert aparecer. Inmediatamente agarró su rifle y se dejó caer en posición de disparo, apoyando el codo izquierdo en la nieve. Hersey había sido tirador de precisión en el ejército durante la guerra y a solo 270 metros podía colocar una bala donde quisiera. Por supuesto, no estaba tratando de matarlo, solo quería herirlo lo suficientemente grave como para que la pelea terminara, pero que Albert sobreviviera y pudiera ser capturado. La orilla del río Águila tenía entre 6 y 9 metros de altura, y Albert no estaba dispuesto a dejar su posición. Mientras comenzaba a escalar la orilla, aún con la mochila que contenía todas sus pertenencias, Hersey disparó directamente a la mochila. Se pudo escuchar el ruido del impacto contra latas y otros objetos metálicos, y el golpe hizo que Albert cayera de nuevo a la orilla. Volvió a subir y Hersey volvió a disparar directamente a la mochila. Esto sucedió 3 o 4 veces en total, hasta que a Albert dejó de parecerle divertido. En una entrevista, Hersey explicó lo que pensaba en ese momento. Describió qué se necesitaba para que Albert recibiera un disparo efectivo, explicando la postura óptima y cuánta parte de su cuerpo tendría que estar visible para que él pudiera apuntar con precisión. Pero nada de lo que se esperaba fue lo que ocurrió.
La siguiente vez que Albert comenzó a escalar la orilla del río, alcanzó su rifle y en el instante en que el arma tocó su hombro, Albert apretó el gatillo, disparando una sola bala que atravesó la rodilla de Hersey, su codo, y llegó hasta el centro de su pecho. Hersey cayó de espaldas, paralizado de la cintura para abajo, mientras veía a Albert apuntar de nuevo. Entre las opciones que tenía, Hersey empezó a lanzar nieve a su alrededor, tanto para obstruir la vista como para enterrarse en varios centímetros de nieve, con la intención de ocultar su ubicación. Funcionó y el siguiente disparo de Albert falló, pero para ese momento, el resto de los equipos de perros de trineo ya habían llegado, con May sobrevolando en el avión, rodeando completamente a Albert. Al darse cuenta de que estaba superado en número, Albert intentó retroceder cruzando el río para alejarse lo suficiente de los oficiales de la Real Policía Montada y evitar ser alcanzado. Sin embargo, esto no iba a ser posible, ya que la nieve sobre la orilla del río estaba mucho más dura y compacta que la nieve que él intentaba cruzar con sus toscas raquetas de nieve caseras, por lo que no podía moverse tan rápido como la policía. El inspector le advirtió a Albert que se rindiera o abrirían fuego, pero él no tenía interés en rendirse. En cambio, se enterró en la nieve y comenzó a disparar a la Real Policía Montada. Albert fue alcanzado por una de las balas de la policía, luego otra y otra más. Todo siguió así, con el trampero loco respondiendo con fuego, pero fallando su puntería. Al final del enfrentamiento, uno de los oficiales describió el cuerpo de Albert como estando bien lleno de balas. El fugitivo había continuado respondiendo a los disparos a pesar de sus heridas, hasta que la bala número 17 le alcanzó la columna vertebral, matándolo al instante. Después de todo lo que costó rastrear y matar al trampero loco, no es de extrañar que quienes participaron en la búsqueda hablaran de él con tanto respeto y admiración por sus habilidades y fortaleza. Si solo hubiera herido a los dos oficiales en lugar de matar a Millen, con seguridad al menos algunos miembros del grupo secretamente habrían esperado que lograra escapar con éxito a Alaska. Hersey fue cargado en el avión junto con un par de otros oficiales y May los llevó de regreso a Aklavik. Logró recuperarse completamente, y la parálisis que sufrió después del disparo fue solo temporal. Con Albert ya muerto, solo quedaba inspeccionar el cuerpo y descubrir quién diablos era realmente. La Real Policía Montada había tenido 3 enfrentamientos a tiros con Albert. Uno de ellos duró 15 horas. Pero durante todo ese tiempo, a pesar de que le pedían que se rindiera, nunca lo escucharon decir una palabra, ni siquiera el típico «nunca me atraparán vivo». El único oficial que había escuchado la voz de Albert fue el que él mató. Sabían muy poco sobre él después de los 10 días que había pasado en el pueblo, así que ¿quién era ese hombre que logró evadir la captura durante 53 días, recorriendo 150 kilómetros del páramo ártico y quedando a solo aproximadamente 96 kilómetros de la frontera de Alaska? Cuando Albert llegó flotando en una balsa a Fort McPherson, se hizo evidente rápidamente que estaba bastante acomodado. Gastó mucho más dinero en esos 10 días de lo que se esperaría de un viajero promedio, incluso antes de que comenzara la Gran Depresión. Pero resulta que los $1,400 que gastó en el pueblo ni siquiera eran la mitad de lo que tenía. Aunque no llevaba ningún tipo de identificación, Albert tenía colgada en el cuello una lata de polvo para hornear de la marca Magic. Para quienes no lo sepan, Magic es una marca canadiense de polvo para hornear. Dentro de la lata había $2,410 canadienses, lo que equivale aproximadamente a $35,000 estadounidenses actuales. También tenía $10 en moneda americana, que serían como $200 hoy en día. Además del dinero en efectivo, Albert llevaba 5 perlas crudas, valoradas en un par de cientos de dólares cada una. También tenía algo de oro, aunque este punto es objeto de mucha confusión en los informes. La mayoría de los relatos dicen que tenía empastes de oro en sus dientes. Puede que sea cierto, pero es posible esta historia sea el resultado de detalles que se malinterpretaron con el tiempo. No es posible afirmar con certeza si Albert tenía empastes de oro, pero sí se puede decir que el oficial que revisó su cuerpo encontró un frasco con dientes de oro en posesión de Albert. Más específicamente, eran dientes de oro que no salieron de su propia boca. Más aún, tenía una colección de dientes que originalmente pertenecieron al menos a 5 personas diferentes. Esto levantó muchas preguntas sobre la verdadera identidad del hombre, y algunos oficiales creían que Albert podría haber pertenecido a una banda de Chicago antes de llegar a Canadá.
Como uno de ellos dijo, podía disparar con 2 revólveres al mismo tiempo, haciendo que cantaran a su alrededor. El trampero promedio no sabe manejar revólveres automáticos así. Era alguien diferente al típico trampero que se encuentra en este país. Entre las otras pertenencias, en su cuerpo había muchas cosas comunes para un trampero. Un cuchillo, una brújula, anzuelos para pescar, una ardilla muerta, un pájaro muerto y una navaja. Pero también llevaba una gran cantidad de pastillas con él. Estas suelen ser citadas como píldoras para los riñones o las píldoras de Beecham, que eran un laxante suave que se comercializaba desde el siglo XIX como cura o medicamento. Aunque no se encuentra evidencia definitiva, probablemente eran las píldoras de Beecham, y que algunas fuentes cambiaron la historia a píldoras para los riñones para ajustarse a una narrativa, que explicaremos en un momento. Por todo lo que la Real Policía Montada pudo determinar con base en las pertenencias y el comportamiento de Albert, probablemente era un criminal que se había mudado a los territorios del noroeste para evadir la captura, muy posiblemente por asesinato. Cuando la policía llegó con una orden de arresto por la disputa de las trampas, Albert creyó que en realidad iban a arrestarlo por delitos más graves, por eso se defendió con tanta fiereza en lugar de simplemente pagar la pequeña multa. Pero un examen detallado del cuerpo mostró un par de características claves que podrían ayudar a establecer la verdadera identidad de Albert. La primera es que se le describió con una columna vertebral torcida, que luego fue identificada como escoliosis. Más interesante aún, uno de sus pies era notablemente más largo que el otro. Tal vez esa fue la verdadera razón por la que fabricaba sus propias raquetas de nieve, en lugar de comprar algunas, aunque sinceramente no sabemos si en las raquetas de nieve diferentes tamaños de pies realmente importan. Por supuesto, antes de emprender una búsqueda de hombres con pies de distinto tamaño o algo por el estilo, lo primero era tratar de seguir un rastro documental. Como era de esperarse, esto no llevó a ninguna parte. No existía ningún registro de que Albert Johnson hubiera existido alguna vez. A pesar de tener tan poca información, rápidamente identificaron a un sospechoso principal. Un hombre con una descripción similar a la de Albert, incluido el acento escandinavo que había aparecido de la nada en Dease Lake, Columbia Británica, unos años antes. El nombre de ese hombre era Alfred Nelson, y su historia era notablemente parecida. Apareció en 1927 para trabajar como trampero y se interesó mucho en las leyendas locales sobre minas de oro perdidas y cosas por el estilo. Luego, en 1931, poco antes de que Albert Johnson apareciera en escena, Alfred desapareció por completo. Una de sus últimas compras antes de esfumarse fueron 6 frascos de píldoras para los riñones, de ahí que las píldoras encontradas en posesión de Albert muchas veces se identifiquen como tales. Tal vez así se conocían las píldoras de Beecham en aquella época, aunque no hemos encontrado pruebas de eso. Incluso se ha especulado que, cuando Albert llegó a Fort McPherson, no tenía intención de cambiar su nombre. Las primeras personas que se lo encontraron fueron Edward y William Snowshoes, un par de tramperos de la comunidad Gwich'in. Algunas personas creen que les dijo que se llamaba Alfred Nelson, pero ellos informaron erróneamente al pueblo que se llamaba Albert Johnson y él simplemente decidió seguir la corriente. No es una historia inverosímil. Alfred Nelson es, honestamente, el candidato más probable a ser la verdadera identidad de Albert. El único problema con esta teoría es que entonces surge una nueva pregunta. ¿Quién diablos era Alfred Nelson? Era otro hombre que apareció de la nada y desapareció igual de rápido, y no hay evidencia de que una persona con ese nombre haya existido realmente. Así que, incluso si eran la misma persona, estamos de vuelta en el punto de partida. A lo largo de los años, han surgido varias teorías basadas en evidencia circunstancial, tratando de vincular a Albert con otras personas. Algunas dicen que era un prófugo de la prisión de Folsom, en California, o un desertor noruego de la Primera Guerra Mundial, pero no se conocen muchos detalles porque todas esas teorías fueron descartadas de manera concluyente hace más de 15 años. En 2007, el Discovery Channel financió la exhumación del cuerpo de Albert para hacer pruebas de ADN para un documental. Al parecer, es una razón válida para desenterrar a alguien. En fin, las pruebas de ADN descartaron a todos los sospechosos anteriores, excepto, por supuesto, a Alfred Nelson, ya que se demostró que no era más real que Albert Johnson.
Sin embargo, se confirmó que Albert tenía unos 30 años. Un análisis isotópico de sus dientes reveló que creció con una dieta rica en maíz, lo cual indica que probablemente era escandinavo o provenía del medio oeste de los Estados Unidos. En el año 2017, cuando los sitios de genealogía se volvieron mucho más populares y la tecnología de ADN había avanzado considerablemente, se decidió intentar una investigación de parentesco a través del ADN. Se logró rastrear a Albert hasta sus antepasados suecos, Gustaf Magnusson, nacido en 1776, y Britta Svensdotter, nacida en 1781. Probablemente nunca hayan escuchado esos nombres antes porque, bueno, nadie lo ha hecho. O, si el nombre Gustaf Magnusson te resulta familiar, probablemente estés confundiendo al antepasado de Albert con el general de división Gustaf Magnusson de la Fuerza Aérea de Finlandia, quien se hizo famoso por haber derribado 5 aviones y medio como piloto de combate durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque se identificaron a esos 2 ancestros de Albert, la búsqueda sigue en curso. Todavía se está rastreando su historia familiar y se buscan muestras de ADN de posibles parientes vivos para tratar de identificarlo de una vez por todas. Esta es una historia absolutamente increíble que lo tiene todo. Asesinato, un misterio aún sin resolver, un cameo de celebridad, aunque el nombre de Wop May ya no sea tan conocido como hace 60 años. Y un fugitivo cuyo apodo lo hace sonar como un villano de Spider-Man. Lo mejor de todo es que toda esta odisea se pudo haber evitado fácilmente con solo comprar un permiso de caza con trampas. El loco trampero del río Rat puede que hoy no sea muy conocido, al punto que es necesario incluir la frase «asesino de policías» en el título para que las personas puedan hacer clic. Pero Albert Johnson fue alguna vez una leyenda. Tuvo una gran influencia cultural, hasta el punto de que uno de los oficiales que lo persiguió afirmó que se escribieron unas 1000 canciones sobre él. No se puede verificar ese número exacto, ya que muchas de esas canciones eran coplas populares no publicadas. Pero su historia inspiró al menos una docena de canciones y múltiples películas sumamente ficcionalizadas. El hilo conductor en estas películas es que Albert siempre era retratado como el héroe de la historia. La opinión pública nunca se puso del todo en su contra. Por supuesto, violó las leyes de caza, asesinó a un policía, hirió a otros 2 y posiblemente mató a más personas y les robó los dientes. Pero era tan condenadamente impresionante, era escurridizo y tallaba la madera como los dioses. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,